Hola aviadores, hoy os presento al Silver Surfer volador. Vamos a por ello. Lo primero que os tengo que comentar sobre este proyecto es que la idea original es de Óscar Farr, que es un auténtico crack que conocí hará como un año, precisamente volando un bicho parecido a este, con algunas diferencias que ahora os comentaré. Lo vi, me encantó y nada, hablando con él, aceptó a colaborar con nosotros para poder sacar aquí en el canal un Silver Surfer que todo el mundo pudiera hacer. Muchas gracias, Óscar, por la ayuda. Os dejo en la descripción el Instagram de Óscar Farr para que veáis este proyecto, el original y algún otro que tiene, que la verdad que son una auténtica chulada. En cuanto al original que Óscar construyó, fue en otro material. Nosotros este proyecto se hace en Depron. Él también utilizó Depron, pero él utilizó de 3 milímetros y la tabla del Silver Surfer, la nuestra, son 80 centímetros. Ya veis que tiene pues un tamaño bastante bueno. El suyo es un poquito más corto, es de unos 60 centímetros y en 3 milímetros. El problema que nosotros vimos con su tabla, con la original, es que para replicar ese proyecto, para que vosotros también lo pudierais hacer, la verdad que había ciertas cosas que eran un poco complicadas. Óscar es muy bueno tanto diseñando como construyendo este tipo de modelos porque le gusta mucho, además diseña todo a medida en 3D, tiene mucho en cuenta el peso al gramo, entonces me parecía un poco complicado poder replicar el que él tiene en 3 milímetros. Además también, al ser más pequeño y más ligero, con un poquito de viento enseguida se nos va y es más complicado de controlar. Este tiene más superficie y también soporta un poquito más de viento, no demasiado, pero un poquito más. Y bueno, también es verdad que vamos a llevar un motor un poquito más potente y todos los componentes son bastante estándar, de manera que es bastante sencillo que vosotros lo podáis hacer y lo podéis replicar. Bueno, el Silver Surfer es muy sencillo de hacer, entonces os voy a decir un poco qué elementos tiene para que vosotros podáis conseguirlo si lo queréis hacer y hacerlo paso a paso. En primer lugar necesitáis Depron de 6 milímetros. También vais a necesitar varillas de carbono de 2 milímetros para reforzar algunas partes que ahora veremos y luego unas varillas de acero de 1 milímetro para la conexión de los servos. Las superficies móviles del Silver Surfer solamente son dos, son estas de aquí atrás, son los elevones de cola, que estos son los responsables de subir, bajar y girar hacia los lados a nuestro Silver Surfer. Luego, por supuesto, necesitaremos un par de servos, ¿vale? Que en este caso hemos puesto servos de 5 gramos para mantener el peso bajo. Y luego un receptor, que fijaros que todo va integrado en la tabla. Simplemente hacer el hueco para integrarlo, meterlo, pegarlo con cola caliente y nada más. Entonces tendremos, en cuanto a piezas, tenemos la tabla principal que veis aquí, luego tenemos la aleta de abajo, que bueno, esto es simplemente por fines estéticos, pero la verdad que queda muy chula, y luego tenemos el Silver Surfer, lo que es la pieza que también es Depron, si os fijáis así de perfil,
vais a ver que también es una pieza de Depron a la cual luego simplemente hemos sacado impreso la figura del Silver Surfer y la hemos pegado en ambos lados, de manera que no se ve que es Depron. Por último, hemos integrado, si os fijáis aquí, justo en esta parte de aquí, vais a ver la varilla de carbono que atraviesa al Silver Surfer desde la cabeza hasta los pies y baja por la tabla por la parte de abajo. ¿Por qué? Porque necesitamos, esta es una pieza muy grande y necesitamos mantener cierta rigidez. Entonces con esta varilla de carbono le vamos a ayudar a que esta pieza mantenga esa rigidez. Esta pieza, el Silver Surfer, es quien va a ser el responsable de la estabilidad vertical de nuestra tabla. Si no tuviéramos a Silver Surfer sería muy complicado porque no tendríamos, digamos, ese estabilizador vertical que sería, digamos, la cola en los aviones. Este proyecto, este Silver Surfer, en orden de vuelo está en unos 270 gramos aproximadamente, con todo, con la batería y con todo lo que estamos usando. Entonces, más o menos, para que sepáis los componentes que hemos utilizado, si queréis utilizar los mismos, os comento. El motor que utilizamos es un 2205 de 2300 kV. Es un motor clásico de dron, pequeñito, que pesa poco y que gira a bastantes revoluciones, con una hélice de 60-40. Los servos que van integrados en el medio de la tabla son servos de 5 gramos, un par de servos de 5 gramos que van conectados, como veis, a las superficies de control, a los alevones de atrás. Y luego el receptor, pues el receptor que admita vuestra radio, que también tiene que ir integrado siempre dentro de la tabla. Para esto vamos a hacer unos agujeritos y lo vamos a encastrar. Y luego una pieza importante, si os fijáis, es esta de aquí dentro, que es por donde sale la varilla de carbono que viene desde el Silver Surfer. Es una pieza que nos ayuda a que esa varilla salga por la mitad de la pieza, es como una especie de tubería, y se queda pegada con esta piececita a los lados de la tabla. Bueno, y en cuanto a la batería, que es la que nos viene bien para volar este motor con la potencia adecuada y para equilibrar también nuestra tabla, nuestro Silver Surfer, estamos utilizando una batería de 3 elementos de 3S con 1000 miliamperios de capacidad. Entonces esta va justo delante del todo, ¿vale? En este caso vendría aquí y aquí lo conectaría, y con esto me equilibra perfectamente al Silver Surfer. Muy importante el centro de gravedad para que os vuele bien. El centro de gravedad está a 19 centímetros desde el comienzo de la tabla. En este caso, para que lo veáis, está justo aquí, digamos que casi al ladito del pie de donde hemos puesto nosotros el Silver Surfer, también para que os sirva de referencia si lo vais a replicar igual que nosotros. Está a 19 centímetros, de manera que cuando yo cojo la tabla ahí, me debería quedar más o menos en equilibrio, ¿vale? Cuando lo lancéis por primera vez, cuando busquéis este punto de equilibrio, si no estáis muy seguros, es mejor que os pese más de morro que de cola, para que tengáis más posibilidades de que os vuele y que podáis controlar vuestra tablita voladora. Lo primero que tenéis que hacer es utilizar la guía en el PDF adjunto para recortar vuestra tabla de 80 centímetros de largo y cortar los elevones como veis aquí. Y cuando tengáis los elevones sacados, tenemos que hacerle un bisel para que estos puedan subir y bajar libremente. Y una vez los tengamos, pues simplemente con cinta transparente los pegáis en su posición y comprobáis que estos puedan subir y bajar. Y os debería quedar así una vez los tengáis pegados. El siguiente paso sería poner los servos, que son servos de 5 gramos, y os he puesto aquí una nota que están más o menos a unos 44 centímetros desde el inicio de la tabla, ¿vale? Para que sepáis más o menos dónde los hemos puesto nosotros.
Y luego en la parte de adelante es donde vamos a poner el motor. Entonces en este caso nosotros hemos hecho un cortecito en la parte de adelante para encajar el motor con esta pieza que está impresa en 3D, ¿vale? Esto coge el motor y esta pieza la tenéis también adjunta en los archivos por si la queréis utilizar. Tenemos también que encastrar el receptor que vayáis a usar. Fijaros que está en un lado, no está en todo el centro de la tabla, porque en el centro luego tenemos que poner otra cosa. Entonces lo vamos a poner con respecto a los servos, va 8 centímetros delante de estos. Entonces le hacéis el agujerito y lo encastramos. Y bueno, cuando ya tengamos todo esto planteado y veamos que ya queda bien, pues simplemente es proceder a pegar, que simplemente con un poco de cola caliente lo podéis pegar tanto los servos como el receptor en donde corresponde. También pegáis el motor, ¿vale? Simplemente con la pieza de PLA va encajada en la parte de adelante donde hemos hecho esa hendidura. Y así cuando lo metáis es como quedaría. Fijaros que os quede pues bien centrado. Y luego lo siguiente, pues nada, son estas piezas que fijaros que son las que nos van a ayudar a mover los elebones desde los servos. Más que fijaros en las piezas específicas, podéis utilizar las que tengáis, las que uséis vosotros, pero fijaros en la posición, ¿vale? Están centradas y muy cerca de la parte de la tabla para tener el máximo posible de giro, ¿vale? Y bueno, una vez lo tengáis, pues esto es un poco el resultado de lo que llevamos hasta ahora. Ahora lo que vamos a poner es la aleta de abajo, que bueno, esta aleta más que nada tiene fines pues, de mejorar el diseño, pero realmente para aerodinámica luego veremos que no es imprescindible, pero bueno, está bonita y por eso la hemos puesto ahí en el centro, ¿vale? Lo tenéis en los archivos. Y nada, pues ahora la electrónica que tengáis, pues no lo dejéis colgando, evidentemente pues lo vamos a pegar para que quede bien todo dentro de la tabla. Y luego esta parte muy importante que es pues los cables de acero de 1 milímetro los tenéis que conectar desde los servos hasta la parte de atrás de los elebones de esas piececitas que hemos incrustado, ¿vale? Fijaros que las varillas van cerca del centro, ¿vale? Entonces por eso hemos puesto los servos enfrentados unos con otros, para que vayan más rectas. Y así se quedaría conectada la parte de atrás. Hacéis las dos y os quedaría algo parecido a esto. Tened cuidado que no se toquen al subir y bajar. Y nada más, simplemente conectar vuestros cables al receptor y ver que tenemos juego, que tenemos motor y que los elebones suben y bajan bien. Bueno, y ya en el montaje lo único que os quedaría sería poner vuestro Silver Surfer. Ni que decir tiene que la figura que pongáis da igual, no vais a afectar a la tabla voladora, simplemente esta figura es el diseño que nosotros hemos elegido, es el diseño original de Oscar, que a mí me gustó y no quise cambiarlo, quise mantenerme fiel al diseño original que había hecho él, porque además me parecía muy interesante, pero realmente podéis poner lo que queráis, esto no va a afectar el vuelo de vuestro proyecto, de vuestra tabla voladora. Simplemente tened en cuenta que, bueno, si carga mucho más atrás o adelante, a lo mejor el centro de gravedad os puede cambiar, tener eso en cuenta, pero bueno, si mantenéis más o menos las proporciones y donde os he indicado el centro de gravedad, no deberíais tener ningún problema en volar cualquier figura que vosotros queráis. Bueno, pues como os he comentado, os voy a dejar en la descripción un archivo comprimido donde vais a poder descargar tanto la tabla exactamente al mismo tamaño que estamos utilizando nosotros, en 80 centímetros, os viene la tabla en PDF, viene también esta parte de aquí de abajo, la aleta de abajo, y también la pieza esta que os decía en la parte de abajo para poder encajar bien la varilla de carbono y darle rigidez al Silver Surfer, y luego también la pieza que hemos utilizado nosotros para acoplar el motor. Bueno amigos, espero que os haya gustado mucho este proyecto del Silver Surfer volador. De nuevo, muchísimas gracias Oscar por echarnos una mano, colaborar con nosotros y querer compartir con toda la comunidad de Alas de Papel este proyecto tan interesante y tan chulo. Y a vosotros nada más, si tenéis alguna idea, algún proyecto que queréis que creemos para vosotros, no dudéis en dejarlo en los comentarios de la parte de abajo. Por supuesto, si os ha gustado este vídeo, por favor, dejarnos un like por este proyecto y no olvidéis de suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima, aviadores.